Pocas personas tienen la capacidad de combinar su pasión con su trabajo de manera tan efectiva como Carlos Silis, fundador y CEO de The Moonshot, una consultoría en estrategia de marketing digital con más de 18 años de experiencia en el campo, tanto en empresas como Palacio de Hierro, así como profesor en el ITAM. Carlos ha logrado transmitir su visión única en la industria de marketing digital, promoviendo una cultura de innovación y creatividad constante. Desde temprana edad, Carlos demostró un fuerte interés por la tecnología del marketing y desarrolló una conciencia profunda sobre la formación constante. Con el tiempo ha utilizado su ingenio y habilidades para crear The Moonshot, una consultoría que se especializa en estrategia de marketing digital y se compromete a ayudar a las empresas a crecer de manera disruptiva. Carlos ha experimentado con diversas técnicas y herramientas digitales para crear estrategias de marketing efectivas y sostenibles para sus clientes. Su enfoque innovador y su compromiso con la sostenibilidad ha captado la atención de muchos y The Moonshot se ha ganado una reputación en la industria como una líder en marketing digital adaptativa. En resumen, Carlos Silis es un ejemplo inspirador de cómo la pasión, la creatividad y la innovación pueden unirse para crear un cambio positivo en el mundo. Su compromiso con la creatividad y su enfoque innovador en la industria del marketing digital han llevado a una mayor conciencia y han inspirado a muchas personas a adoptar prácticas más creativas en su vida diaria. Sin más, se los dejo, es un episodio que disfruté bastante. Carlos es una persona que sabe muchísimo y sobre todo una persona que día a día, creo que una de sus mayores pasiones es compartir lo que sabe. Creo que pueden aprender muchísimo, entonces que lo disfruten. Carlos, bienvenido, es de verdad un gran honor tenerte aquí el día de hoy, ya te lo había mencionado anteriormente, soy gran admirador de todo lo que haces, de todo lo que has vivido. En algunos puntos me identifico mucho, ya platicaremos de eso. Muy bien. Y quiero empezar con lo primero, o al menos lo primero como para mí. Te he escuchado en varios podcasts, en varios videos, y cuentas mucho de la actualidad, de cómo estuviste presente pues, en estas grandes universidades, tanto estudiando como pues, ya en tu etapa como docente y en estas grandes empresas que estuviste. Pero pues quiero empezar y he escuchado, creo que nunca he escuchado en sí cómo es que llegas a esos niveles. Entonces, pues quiero empezar contigo. ¿Cómo llegaste a donde estás el día de hoy? Como ya te dije, pasaste por grandes empresas y las mejores universidades, pero pues quisiera iniciar cómo llegaste a todo eso. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias, Edgar, mucho gusto y la verdad está increíble poder compartir contigo un ratito y contarles mi historia a toda la gente que nos escucha y pues gracias por el interés también. Eh, Perfecto, pues así de, ¿estás listo? Échate para atrás, cafecito, te voy a contar la historia de dónde. No, la verdad es que, pues yo, es rarísimo porque empecé estudiando, yo estudié administración de empresas. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié todavía no estaba la carrera de mercadotecnia. A mí me gusta mucho la mercadotecnia. Incluso cuando empecé a estudiar, ni siquiera sabía qué quería hacer. Yo creo que a la gran mayoría de la gente que tiene 16, 17, 18 años que les ponen en la mente de, bueno, ya tienes que decidir qué es lo que vas a estudiar y qué es lo que vas a hacer para toda tu vida. Para mí, eso ya es totalmente obsoleto, ¿no? Pero en su momento, yo estudié administración de empresas con el objetivo de poder tener muchas opciones. Si en cierto momento me gustaba finanzas, si en cierto momento me gustaba logística, si en cierto momento me gustaba contabilidad o mercadotecnia o administración como tal, pues podía escoger, ¿no? A eso fue así fue por donde empecé. Y lo que me cambió un poco la vida fue irme un semestre a estudiar a una universidad en Montreal que se llama McGill. La Universidad de McGill en Canadá es como la número uno en temas de administración y demás. Y tuve unas clases de mercadotecnia y de emprendimiento que me encantaron, ¿no? De ahí fue donde dije, bueno, yo a esto me quiero dedicar. Mi subsistema lo hice a mercadotecnia y saliendo de la carrera, dije, bueno, voy a empezar a trabajar ahora sí en forma a eso, ¿no? Durante la carrera había mucha presión, la gran mayoría de la gente de hacer prácticas y estar medio tiempo trabajando y demás, como ahorita es prácticamente igual, pero la verdad es que decidí en su momento decir, bueno, es que voy a estudiar una sola vez una carrera en la vida, mejor disfruto bien este momento. Y sí tenía chambas, pero eran más como, pues por encargo, ¿no? Hacía temas de traducciones de páginas de internet de inglés a español, igual, de regreso. Hacía cosas con mi papá de venta de bienes raíces y temas que le ayudaban a sus negocios y pues realmente, o sea, cosas con amigos, pero nada, nada formal.
Entonces, saliendo de la carrera, listo, me dan mi título, digo, bueno, pues ahora sí, estoy listo para comerme al mundo, como la gran mayoría de la gente que, que nos escucha. Y salgo y empiezo a hacer entrevistas. Y el primer lugar a donde me interesó muchísimo fue Danone, ¿no? Y dije, pues órale, voy a hacer mis entrevistas ahí. Estaba en buscar un puesto para becario. Y yo creo que me habrían aventado unas 5 o 6 entrevistas en Danone. Nos dijeron que éramos como 30 personas y al final quedábamos 2 personas. Una chava que estudiaba conmigo y yo, y sobre nosotros iban a seleccionar. Y después de 2 meses de estar en entrevistas, me dieron las gracias y me dijeron, no, tú no eres, muchísimas gracias y pues bueno, suerte para la siguiente, ¿no? Entonces en ese ¿Cómo momento, crees? Ay, perdón por interrumpirte, te voy a interrumpir varias veces porque me encanta la dale, historia. dale. Este, ¿Cómo crees que ha cambiado esto del tiempo de espera cuando vas a entrar a un trabajo? Últimamente he escuchado mucho este tema de que a veces, o sea, es mejor desde el principio decir no. No sé cómo has visto esa evolución y a ti te traían ¿te llamamos o cómo fue ese proceso? Sí, prácticamente no ha cambiado nada y la verdad es que es una pena porque realmente no hay mucha claridad en temas de procesos de reclutamiento. O sea, nunca te dicen exactamente, a ver, o sea, más que las empresas internacionales, o sea, sí he hecho entrevistas con empresas internacionales que lo tienen súper bien hecho y como súper medido y te dicen, a ver, vas a tener 4 entrevistas, va a durar tanto tiempo y después de eso va a suceder esto y esto y esto, ¿no? La gran mayoría de las empresas mexicanas y en las que yo me he entrevistado es como de, bueno, pues ahora te va a entrevistar el que sería tu manager, ¿no? Y después, pues igual y te entrevista el director. Y luego te quiere ver el de recursos humanos. Y luego te quiere ver, ¿cómo se llama? El dueño del negocio. Y luego te quiere ver, y realmente nunca sabes. O sea, las entrevistas más largas que me aventé fueron 6 meses en Nike alguna vez. O sea, que me iban diciendo, no, es que ya les gustaste para otro puesto y es que ¿por qué no para el otro? Y a la mera hora sí me hicieron una propuesta y yo me acabé quedando en la empresa en la que estaba, ¿verdad? Pero la verdad es que tristemente, sí deberíamos de hacer algo para que la gente de reclutamiento sea mucho más clara y que nos diga exactamente cuál es el proceso y tiempos, ¿no? Para poder hacer cálculos, porque pues luego uno normalmente cuando estás buscando trabajo, pues dices, ya me urge, ¿no? Y entonces, no nada más es que te seleccionen a ti, sino que tú selecciones también. Entonces, esa sería mi recomendación, que realmente tú también investigues bien de la empresa donde quieres estar y que tú también evalúes cómo te están tratando en la entrevista, es cómo te van a tratar después también. Entonces, eso es muy importante. Pero bueno, regresando a la historia, te decía que fui a las entrevistas de Danone, no me quedé, y entonces dije, bueno, me urge entrar a algún lugar de mercadotecnia. Y Me en ese puse a momento, cuando no quedas en Danone, o sea, sí tenías un poco esa visión, porque, o sea, lo he vivido como a veces en el tema de que te sientes que tienes las habilidades para no quedar y no quedas. Y es como un golpe al ego. En ese momento, ¿cómo ibas de ego tú? ¿Sí fue cien un por golpe de ciento pared? Totalmente, fue un golpe seco en la pared de decir, híjole, o sea, yo soy soy el mejor, tengo la mejor actitud, le voy a servir cañón, tengo unas ideas increíbles y de la nada, bye. La verdad es que yo estaba súper confiado en que ese puesto era para mí y al final pues no lo fue, ¿no? Y desde ahí empiezan mis aventuras con la resiliencia, que ahorita te iré contando un poquito más. El hecho de poder, pues realmente, entender que hay cosas que son para ti, hay cosas que no, y hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces, justo de ahí fui a la bolsa de trabajo de mi universidad y en la bolsa de trabajo había un puesto que se llamaba administrador de departamento en una empresa que era una consultoría de marcas. Y dije, pues perfecto, consultoría, marcas, perfecto, voy a ir, fui a las entrevistas, me hicieron 3 entrevistas, y quedé seleccionado y de inmediato ya estaba dentro de esta empresa donde me reportaban 20 asistentes y yo era el encargado de que el proceso continuara. A la hora que entré, ya cuando entré, ahí fue donde veo o sea, mi falta de colmillo y de ganas de aprender de las cosas, donde me di cuenta ya que entré que era una consultoría de marcas y patentes, era prácticamente un despacho de abogados. Entonces, era la cosa más aburrida del mundo, porque lo único que tenía que hacer yo era revisar las patentes que estuvieran bien de inglés a español, administrar a 20 personas que estaban haciendo esas traducciones y ya, ¿no?
no tenía nada que ver con marcas, no tenía nada que ver con, bueno, con marketing y con lo que yo quería hacer y con creatividad y demás. Y pues obviamente fue súper frustrante, ¿no? Pero eso sí, tenía mi oficina cerrada, me habían dado trajes para poder vestirme, tenía, te digo, 20 personas que me reportaban y por un lado puedes haber dicho, bueno, incluso me pagaban muy bien para lo que, para ver, acabar de salir de la universidad, o sea, literal me pagaban como 12,000 pesos al mes. Esto hace 20 años, o sea, la verdad es que nada mal, pero no era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, uno de los abogados ahí, hice amigos, ahí un par de abogados me dijeron, oye, yo tengo un amigo en una agencia de publicidad que se llama Ogilvy. Y yo, pues a ver, déjame ahora sí un poquito aprender qué es Ogilvy, ¿no? Y después de meterme a investigar a David Ogilvy y demás y ver la empresa, que es una de las mejores agencias de publicidad a nivel global, fui a una entrevista y una de esas entrevistas, yo creo que la más loca que me ha tocado, en donde éramos 15 personas al mismo tiempo nos estaban entrevistando, todos sentados en una mesa, viendo de qué forma, quién se quería quedar con el puesto, ¿no? Y pues bueno, al final nos hicieron trabajar en equipo y yo tuve esas cosas rarísimas que tuve que salir a hacer un trabajo en equipo en un VIPS, para entregarlo a estas personas y al final, pues sí, de las 15 personas me quedé yo y ahí fue donde empezó mi carrera en Mercadotec, ¿no? Esto fue ya en el 2003. Eh, Estuve más o menos como 5 o 6 años en agencias de publicidad, en Ogilvy y en Gray. Siempre he descrito que el trabajar en una agencia de publicidad es como haber pasado de la prepa a la universidad y regresado a la prepa, porque es divertidísimo, es pura gente joven, pura gente que le encanta echar desmadre, la energía es increíble, la verdad es que los horarios no existen, mucha gente vive allá adentro, incluso la gente creativa, pues luego trabajan mejor de noche y demás. Y entonces, pues la verdad es que fue una época increíble, muy padre de aprendizaje en cuanto a temas de creatividad, en cuanto a temas de planeación, en cuanto a temas de comunicación, ¿no? Porque aparte estuve, en ese momento todavía digital no era lo suficientemente importante, se dividía en ATL y BTL, above the line y below the line, que era todo lo que es televisión, radio, prensa y toda la parte de activaciones en punto de venta y demás. Y llevé marcas de todo tipo, o sea, desde marcas de gobierno, como Pemex y Secretaría de Energía y demás, hasta marcas de lubricantes como Castrol, Roche France, farmacéuticas como GlaxoSmithKline, llevé en algún momento Gillette y IBM y cosas interesantes ahí. La verdad es que yo estaba en el área de servicio a clientes, en donde mi objetivo era coordinar a toda la gente interna dentro de la agencia y presentar a los clientes, ¿no? Entonces yo era el enemigo público de los dos lados, porque el cliente quería que le dieran más cosas y dentro de la agencia yo tenía que negociar con los creativos que me entregaran todo a cierto tiempo. Y te digo, ahí fue mucho de seguir trabajando en temas de resiliencia, ¿no? Y en ese momento ya entra a ti porque ahorita me vas comentando que aunque ya estabas envuelto en ese mundo, todavía no estabas como tal en el tema de mercadotecnia. En ese momento ya te empieza a entrar la espinita, ya empiezas a... Un poco en contexto, en ese momento ya se empieza a hablar como tal de mercadotecnia, porque como lo dices, es una carrera bastante nueva en México. Sí, sí, por supuesto. Ahí más bien una de las patitas de mercadotecnia, por supuesto, es publicidad, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con publicidad. Y mucho de lo que vemos o de lo que se habla más de mercadotecnia, lo más flashy, lo más hot, lo más sexy, es el hacer un comercial de televisión, el poder ver un video en YouTube, el ver un espectacular con una fotografía increíble, una hoja de una revista con un anuncio que te haga increíble. Que realmente creo que dentro de la mercadotecnia la publicidad es la parte más sexy, 100%, ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me gustaba mucho era, por un lado, sí participar en la parte creativa y de cómo se desarrollan estas ideas para poder presentar ciertos productos y contar historias, pero lo que más me llamaba la atención era la parte del negocio, la estrategia del negocio y a dónde querían llegar. Si es que querían vender más, si es que querían posicionarse de una cierta forma, llegar a un nuevo target, lanzar un nuevo producto, etcétera, ¿no? Y es por eso que después de estar 5 o 6 años en publicidad, la gente me decía, es que si tú sigues en este camino, o sea, yo entré siendo ejecutivo de cuentas senior y fui supervisor y ya estaba a punto de ser director y me decían, tú puedes llegar a ser un CEO de agencia. Yo decía, la verdad es que
yo no quiero vivir toda mi vida en agencia, ¿no? O sea, yo quiero ahora estar del otro lado, del Oye, lado pero esto que mencionas de ir escalando, o sea, como tal, o sea, ¿tenías como ese plan, tenías un poco esa hambre de que ir subiendo o simplemente se iba dando y decías, pues no pasa nada, lo agarro mientras? Pues no, mira, la verdad es que ya estando dentro de una empresa, esta escalera burocrática dentro de las empresas, pues realmente te llama mucho la atención, más que nada por dos cosas. Por un lado, por el tema de, pues obviamente, recibir más dinero y que tu cheque deje de ser de un cierto tamaño y que sea otro tamaño y entonces con eso te alcance para hacer más cosas. Que yo en ese momento, o sea, el objetivo era ver a dónde podía ir a más fiestas, a más conciertos, viajar más. Ese era mi objetivo, ¿no? O sea, realmente cuando inicié lo principal era echar desmadre. Y entonces, si tenía más dinero, podía echar más desmadre, ¿no? Realmente no es una cosa que digas, bueno, yo ya en 3 años o 4 años quiero ser director y bla, bla, bla. No, más bien era de qué forma puedo tener más responsabilidades, de qué forma puedo ir aprendiendo un poco más, pero todavía ahí se sentía un poco como un juego. O sea, todavía sentía que, pues, o sea, sí, voy de 9 a 6 y pues realmente me quedaba muchísimo más tarde y trabajaba como de 9 a 9 o algo por el estilo, pero me la pasaba muy bien, era muy divertido, no tenía responsabilidades, vivía en casa de mis papás, realmente no tenía gastos, entonces era diversión, era pura diversión. Ahora, hay un momento en el que dices, bueno, ok, ya sé a dónde voy, ¿no? Ya sé a dónde quiero llevar mi carrera. Entonces, me hacen oferta para pasarme a otra agencia con otro puesto mayor, con mayores responsabilidades, ahora con labores de manager y ya de dirigir a ciertos equipos, y se empieza a poner mucho más interesante. En ese momento, pues obviamente ya mi siguiente objetivo era comprarme mi coche, ¿no? Porque había tenido la oportunidad de que en mi casa me dieran un coche usado, que tenía de 1985, haz de cuenta, en ese momento, pero no importaba porque tenía coche, ¿no? Mi siguiente objetivo después de haber viajado era comprarme un coche. Entonces empecé a ahorrar para eso y al mismo tiempo pues a estar 100% dedicado y ahí es donde empiezan a entrar temas de responsabilidad, de poder entregar, de quedar bien con tu equipo, tanto para abajo como para arriba, y ya empiezas a sentir muchísimo más el estrés de estar dentro de una empresa. Eh, Ahí me doy cuenta que realmente si quería crecer de una cierta forma a un nivel estratégico, tenía que cambiarme del lado del cliente, no estar del lado de las agencias de publicidad desarrollando las ideas, ¿no? Entonces me pongo a buscar y encuentro una oferta de trabajo para ser un gerente comercial para el área de e-commerce en el Palacio de Hierro, ¿no? Esto era 2006, cuando todavía, no, 2008, perdón, cuando todavía no había mucho e-commerce en México, ¿no? El Palacio de Hierro ya vendía en ese momento 100 millones de pesos al año online, que la verdad es que no está nada despreciable, pero la gran mayoría de la gente no compraba online. Edgar, si te preguntara cuántos años tenías en el 2008, este... Era tenías cuando 6 o 7 años. cuando todo el mundo creía que si comprabas algo por internet te hackeaban tu cuenta bancaria. Todavía Sí, me cien acuerdo por ciento. esa mentalidad que existía. O sea, hoy me da risa de que, o sea, te lo juro que no se podía comprar nada por internet, toda mi familia, todo mi círculo, porque todo el mundo creía que te iban a, no sé, te iban a Iban a robar tu investigar, identidad. sí. Sí, 100%. Entonces, de ahí es donde yo digo, desde ahí me llamaba mucho la atención, no nada más la parte de marketing, sino todo el nuevo mundo online, en el cual no estaba nada desarrollado en ese momento. O sea, incluso no había ni redes sociales, o sea, estaba empezando Google, Facebook se estaba lanzando apenas, o sea, por supuesto que no había nada ni de Instagram, ni TikTok, ni todas las nuevas plataformas que hay en este Me momento. imagino que todavía ni siquiera existía el botoncito azul de promocionar. No, no, Era para nada, para difícil. nada. No, todo era increíble porque era un campo abierto donde todo se podía hacer de manera gratuita. Entonces estuve un par de años en el e-commerce del Palacio de Hierro, también entrando a una empresa que tiene más de 130 años, que en muchos aspectos es súper, súper admirable, pero al mismo tiempo, pues es un dinosaurio que para que mueva cada una de sus piernas es súper difícil, ¿no? Entonces, desde entonces ya decían, sí, tenemos que tener una tienda en línea, pero pues nunca ha sido el foco como tal, ¿no? Entonces, tuve un par, Por ahí escuché que esa cantidad que me mencionabas que vendían en e-commerce en cierto tiempo que lo vendían en un día en físico, ¿no?
O sea, Sí, o sea, esos 100 millones de pesos que se vendían en un año en el e-commerce, se vendían en una noche Palacio en Perisur, en la tienda física, ¿no? En una tienda física. Entonces, pues obviamente era como el patito feo y era pues no. como pues ahí a ver qué sale, ¿no? Pues mira, la verdad es que desde ahí tenían una buena visión porque era parte del futuro, pero nunca tuvo ese foco, ¿no? O sea, realmente era como los compradores y la gente que llevaba los productos a las tiendas, no tenía ningún objetivo como tal para vender online, no había ninguna claridad de por dónde debería de ir, ni mucho menos. Pero yo estuve 2 años aprendiendo mucho de todas las marcas, de toda la industria del retail y de ahí uno de los desarrollos que hice fue el poner como las e-boutiques, así les llamábamos, como una boutique dentro de la tienda online. De ahí empezamos a vender ciertos espacios, conozco a varias marcas y una de esas marcas, que en ese momento era súper hot en telefonía, era Nokia. Nokia, para el 2010, no había una sola persona en México que no tuviera un Nokia. Tenían el 65% del mercado de los teléfonos, de todos. Todo el mundo había jugado Viborita de alguna u otra forma en su teléfono celular. Y ellos querían lanzar su tienda en línea en México y me jalaron para irme con ellos. Uno pensaría que los finlandeses son súper fríos y al todo lo contrario. Son las personas más cálidas que existen y con visión y una empresa espectacular. El tema es que cuando entré con ellos fue justo cuando BlackBerry y iPhone empezaron con sus smartphones, Nokia se quedó atrás y en los 6 meses que estuve en Nokia, cerraron la tienda en línea y me dijeron, gracias, perdón, pero pues realmente ya no tiene caso que estés aquí porque ya no vamos a abrir la tienda en línea en México. O sea, en tan poco tiempo fue la caída de Nokia. Porque, o sea, no, No, no la recuerdo caída, mucho ese cambio, pero sí fue no, rápido, la caída relativo, de ¿no? Nokia fue pues, relativamente rápido, tomó 1 o 2 años, o sea, todo lo que construyeron en 20 años o no sé cuántos, sí tuvo una caída muy rápida porque se tardaron entre 6 meses y un año en sacar su smartphone y en ese tiempo BlackBerry dominó el mercado, iPhone venía con todo atrás y entonces pues obviamente empezó a cambiar todo, ¿no? Yo creo que en 4 o 5 años fue donde se dieron cuenta de que ya incluso la marca se vendió a Microsoft y pues ya dejamos de ver teléfonos Nokia prácticamente, ¿no? En el momento en que yo estuve en Nokia, la penetración de mercado de los smartphones en México era del 2 o el 3%, o sea, prácticamente nadie tenía. Y ahorita, nada más para darte cuenta, en el día de hoy, la penetración de un smartphone son del 98%. O sea, casi todo el mundo que tiene un celular tiene un smartphone en nuestro país, ¿no? 10 años después. Entonces, el tiempo en tecnología y en tecnología y en telefonía pasa rapidísimo. Oye, ahorita quiero regresarme al momento cuando entras a Palacio. O sea, me comentas que se da este cambio repentino. ¿Cómo fue ese momento para ti? El decir, voy a entrar a una de las más grandes empresas de que se requieren a ventas. ¿No sentiste el ya estoy en la cima de la montaña? O sea, ¿cómo fue ese momento de voy a entrar a Palacio? Sí, sí, la verdad es que incluso el nombre del Palacio de Hierro en México, pues llama mucho la atención, ¿no? Y es una empresa como súper bien posicionada. La marca del Palacio de Hierro realmente no hay una sola persona en nuestro país que no la conozca. Y sí, incluso adentro, dentro de la cultura en ese momento, el ser parte del Palacio de Hierro es que estabas ya en el reino, ¿sabes? O sea, estabas hasta arriba. Y pues sí, fue difícil en su momento cambiar de estar como en una prepa, en una agencia de publicidad, echando relajo con gente joven y demás, a tratar con gente de 20 o 30 años más que yo, que no entendían toda la parte online y no me hacían caso, ¿no? O sea, ni siquiera lo veían. Entonces fue un gran choque cultural bastante interesante en donde realmente pues pasaron un par de años de darme cuenta de que todavía el Palacio no estaba listo para este tema online y por eso fue el que tomé la decisión de salir. Pero esos 2 años igual fue el aprender mucho de cómo moverte dentro de estos monstruos enormes de empresas y de cómo llevar las cosas, el cómo tratar a la gente, el cómo respetar los procesos. Muy muy interesante ese punto. Y bueno, entonces sales porque en ese momento no te gusta mucho la idea. Bueno, tiempo después regresas, ¿no? Pero cuando estás en Nokia, ¿qué sentiste como de, ya me vine algo mejor y 6 meses y bye? Pues la verdad es que o sea, yo no estaba buscando trabajo
cuando estaba en el Palacio, llevaba 2 años, y Nokia fue el que se me acercó y me dijo, si quieres vente, y literal me duplicaron el sueldo y me daban bonos extra y demás, y llegué a una empresa transnacional de primer mundo, donde dije, wow, estas son las grandes ligas, esto sí está espectacular, ¿no? Entonces fue, literal, me llevaron de estar en el reino del Palacio de Hierro a las nubes con Nokia, y 6 meses después al suelo, ¿no? O sea, regresar a la realidad y decir, pues no, o sea, las cosas no son así. Entonces, la gente de Nokia súper decentes, ellos incluso me dieron una liquidación como si yo hubiera estado los 2 años que había estado en el Palacio de Hierro más los 6 meses con ellos, pues con eso me dio cierta tranquilidad y me buscó en su momento Gonzalo Alonso, quien había sido director de Google en México y en Latinoamérica, porque estaba poniendo una startup en México. En el 2010, un startup, tú decías startup y la gente no tenía ni idea de qué era eso. O sea, las empresas y los emprendedores prácticamente no existían, no había un ecosistema de esto. Entonces, me invitó a ser el director de mercadotecnia en Cliconero. Cliconero era una empresa de cupones online que en su momento era como lo más hot y la gente sí compraba mucho, ¿no? La competencia directa de Groupon y pues nos abrimos en México y en Latinoamérica muy rápido y fue como todo un rush. Yo siempre he descrito que estar en una startup una semana es como si fuera un mes en el tiempo real. Entonces estuve 6 meses igual, 6 meses en Cliconero, que para mí fueron varios años. Ahí los socios eran David Geisen, que es el director de Mercado Libre actual en México, y Gonzalo Alonso, quien te describía. Y ellos dos, después de 6 meses, pues tuvieron ahí sus broncas, se pelearon. Yo como le reportaba a Gonzalo Alonso, Gonzalo sale de Cliconero y entonces salgo yo también y entonces empieza 2011 y yo estaba sin chamba, ¿no? Ya para ese momento yo ya acababa de comprar hace un año un departamento y estaba con mi hipoteca porque pues me estaba yendo increíble en Nokia y de la nada, pum, sin nada, sin ninguna entrada. Que es justo lo que te iba a comentar. O sea, durante Palacio, Nokia, todo este tiempo en el tema financiero, ¿cómo ibas? O sea, ¿ya ibas armando un poco un colchoncito, algo? ¿O seguías en la fiesta comprando? No, la verdad es que ya había tenido mi siguiente objetivo, o sea, como te decía, siempre tenía, desde chico te sube súper planteado. Al primero quiero viajar, ¿no? Y quiero viajar a muchísimos lados. Salí de viaje a Europa y demás. Luego compré mi coche, perfecto. Mi siguiente meta después del coche era comprar un departamento. Entonces, entre el Palacio y Nokia, y con lo que empecé a ganar ahí, pude ahorrar, di un enganche para un departamento, pedí una hipoteca y la verdad es que estaba mucho más estable. Ya vivía solo y pues ya tenía mis gastos y responsabilidades y ya vida de adulto un poco más. Y hasta eso yo tenía ya ahí en ese momento 30 años, ¿no? Ya a los 30, pues ya hay mucha gente que ya tiene hasta hijos y demás. No, yo sí seguía echando desmadre. Seguía viajando mucho, seguía conociendo gente, seguía yendo a conciertos y disfrutaba muchísimo mi vida en ese momento. O sea, en ese aspecto como súper social y de hacer, trataba de comerme el mundo. La verdad es que ya empiezas a tener un ingreso un poco mayor y entonces tienes posibilidades infinitas, ¿no? Te sientes como invencible. Y ahí tuve el primer golpe de realidad otra vez, de decir, pues en cualquier momento, o sea, trabajando en una empresa, pues todo puede terminar de la nada. Entonces empieza el 2011 y en el 2011 yo quería poner mi agencia de redes sociales. Ahorita las agencias de redes sociales están en todos lados. En ese entonces, Cualquiera abre una cuenta de Instagram y ya es agencia ya tienes tu te agencia. manejo tus redes. En este momento, en el 2011, todavía no había nada profesional en ese aspecto, ¿no? Entonces me puse a hacer mi agencia, se llamaba The Social Fanatics, con un amigo que era también de agencias de publicidad, que él sigue en agencias de publicidad, y quería lanzar la marca, empecé a ofrecerle a gente conocida, amigos y a todo el mundo que se dejara, empecé a llevarle la cuenta a un par de restaurantes y le llevo la propuesta al que era el CMO en ese momento del Palacio de Hierro, que se llamaba Carlos Salcido, a decirle, oye, pues me gustaría llevar las redes sociales al Palacio, porque sé que no lo están haciendo y es súper importante. Pero Entonces les entonces dije, acabaste bien con Palacio. O sea, en tu acabé muy retiro. bien, Ah, acabé muy bien con el Palacio, la verdad es que todo súper bien y me llevaba muy bien con la gente de marketing, porque yo había estado en el área de e-commerce, ¿no? Que no tenía nada que ver con marketing.
pero me llevaba bien con ellos y entonces regresé con ellos, les vendí la idea y igual, o sea, fue un tema de estar negociando como 3 o 4 meses con ellos para ver de qué forma, hasta que hubo un día que me dijeron Carlos y François, la que fue mi ex jefa también, la directora de comunicación, que me dijeron, bueno, la verdad es que nos encanta tu perfil, creemos que nos puedes aportar mucho. Definitivamente es un hecho que necesitamos el tema de las redes sociales, pero en el Palacio Hierro no hay un puesto de redes sociales todavía, eso no existe. Entonces, te queremos traer a la empresa que no nos des un servicio, sino que tú seas el gerente de publicidad que se encargue de todo el tema de comunicación y al mismo tiempo te lleves todo el tema digital, de medios digitales y de redes sociales. Entonces, acepté el reto y fue una de las cosas más increíbles que he hecho. Estuve 6 años en el Palacio de Hierro, del 2011 al 2017, y ahí empezar yo solo, haciendo las fotos, creando los textos y empezando a crear las redes sociales del Palacio de Hierro. A 6 años después, tener un equipo de más de 10, 15 personas internas, otras 30 o 40 con agencias y teniendo un presupuesto gigantesco para poder hacer y deshacer. Me encantó, o sea, esa parte fue increíble. En esa etapa, o sea, cómo fue el innovar en una gigante corporación? Como tú lo dices, tal vez súper estructurada, con mucho capital, pero también, bueno, ahorita me cuentas tu percepción, pero yo creo que es súper conservadora, ¿no? Súper ¿Cómo te conservadora. sentiste tú? O sea, ahora sí ya tengo un poco más de libertad, ¿o cómo fue ese proceso de innovar? Cero libertad. Los primeros 2 o 3 años, la verdad, Edgar, lo que pasó fue que era mucho de conocer la empresa. Incluso el que fue director en ese momento general del Palacio decía, el señor José María Blanco, decía, bueno, aquí la gente, cuando entra al Palacio, se tarda más o menos un año en conocer dónde está el baño. Eso significaba para él que para poder entender cómo funcionaba el negocio, te tardabas por lo menos un año, ¿no? Entonces, el primer año mis jefes me tuvieron mucha paciencia, me dieron, o sea, estuve a cargo de todo el tema de todas las campañas de publicidad. Entonces, hacíamos alrededor de, no sé, 15 o 20 producciones masivas de televisión, de fotografía, etcétera, de catálogos al año, más todo lo que tenía que ver con toda la comunicación que había. O sea, todo lo que veías de televisión, radio, prensa, espectaculares, revistas, en digital también, pues todo eso, toda la comunicación y toda la conversación que teníamos con la agencia de publicidad que se llamaba Terán, ese era mi cargo, ¿no? Pues fue muy padre aprender de eso y en paralelo empezar a desarrollar todas las redes sociales. Eh, no tenían mucha idea de cómo empezar a hacerlo, incluso no había dónde aprender aquí en México. Entonces estuve picando piedra con mis jefes de decirles, necesito ir a aprender fuera de México cómo se hace esto de manera pro. Entonces, después de estar un par de años, insistiendo de verdad, conseguí irme a un curso en Harvard de redes sociales, a un curso en NYU también, y en otro año me fui a otro en Stanford, donde pues traje muchos de esos aprendizajes, traje nuevos proveedores como Gartner, que es una consultoría de marketing también bastante grande, y de ahí pues empezamos a hacer muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, la gente de Google, la gente de Facebook, Instagram, Waze, Twitter, YouTube, con todos ellos hicimos casos de éxito, porque para ellos, ellos empezaban a desarrollar y comercializar sus productos y entonces necesitaban marcas que les ayudaran a crear casos de éxito. Entonces tuvimos pues muchísimas aventuras, ¿no? Y tuvimos muchos casos que presentamos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, y pues nos permitió hacer esto mucho más grande. Y dentro de la empresa, pues empezamos también a ubicar esta área como algo muy importante para la comunicación y para el tráfico y para generar mucho más posicionamiento y engagement, que en ese momento ni siquiera se medía. Y en o sea, ahorita me has comentado que te fuiste a formar en esto nuevo del marketing digital, pero al inicio me hablaste mucho de que tú entraste en la publicidad antigua, o sea, en la normal. Esta capacidad de adaptación, de un poco mente abierta en el tema de publicidad, ¿siempre la tuviste? ¿O no fuiste? Porque muchas veces los que ven la publicidad antigua no les gusta la nueva. En tu caso, ¿cómo Sí, fue? estoy de acuerdo, Edgar. Incluso la gente estaba peleada y decían, no, ¿cómo te vas a ir al online? Sino aquí lo más increíble es hacer
un comercial de televisión y me acuerdo que cuando entré al Palacio, o sea, hacíamos unos comerciales increíbles con producciones de 2 o 3 semanas en Barcelona y en París y en Londres y era como lo más sexy, ¿no? Pero creo que fueron más bien esas ganas de aprender y de estar en lo nuevo. O sea, nadie te va a dar ese conocimiento si tú no tienes esa hambre de aprender y de ir más allá. Entonces, por eso fue un poco este tema de tratar de conocer y de desarrollar algo nuevo y de conectar con nuevas generaciones en estas nuevas plataformas y nuevos medios que se estaban desarrollando. Ahorita lo ves y dices, bueno, ¿en qué momento no había redes sociales y cómo no había comunicación en Instagram o en Facebook y cómo no había TikTok? Pero realmente, pues sí, costó trabajo y fueron años de esto. Y bueno, en esta etapa, cuando... toda esta etapa de Palacio me recordó mucho a un libro que me encanta, no sé si ya lo has leído, se llama Eres Imprescindible de Seth Godin. Te lo recomiendo mucho, habla Lo voy a buscar. de cómo, o sea, no ser como... No usa la palabra de uno más, pero como ser esa persona que innova, ser esa persona que es pues literalmente indispensable en una compañía. Y me llama mucho la atención cómo es que en algo súper estructurado pues convences, ¿no? De irte a estudiar, de irte a tales conferencias, o sea, te digo, ese libro está súper estructurado, pero ¿tú cómo crees que te volviste un poco esa pieza indispensable? Algunos que recuerdas, yo creo que esto fue lo que hice, ¿qué podrías decir? Está muy interesante tu pregunta, Edgar, porque creo que lo principal fue que encontré una pasión muy grande en el mundo online. Y esa pasión fue la que me fue llevando a aprender, a leer, a meterme, a desarrollar, a buscar en dónde poder aprender más. Y yo creo que no había nadie en ese momento dentro del palacio con esa visión. Entonces, eso fue lo que me ayudó a tratar de ser imprescindible, que realmente no hay una sola persona en ninguna empresa que sea imprescindible. Eso es un hecho, ¿no? Pero para mis jefes, yo les resolvía pues un problema que tenían, que era el cómo poder comunicar todo esto que estamos desarrollando de manera tradicional, cómo llevarlo a un mundo digital. Y entonces, esa hambre de poder hacerlo y crearlo y empujar un poco más a las agencias y demás, fue lo que me llevó a poder tratar de crear un equipo y de desarrollar toda un área nueva que en su momento no existía. Pero creo que mi recomendación principal sería que más allá de pensar en cómo me voy a volver imprescindible, es algo que te guste, cómo puedes clavarte muchísimo más y de verdad tratar de comerte el mundo al respecto, leyendo más libros, leyendo muchísimos tweets de la gente, aprendiendo, comentando, yendo a conferencias, o sea, no dejaba de ir a conferencias. Hay una conferencia que en Estados Unidos que se llama South by Southwest, no sé si la habías escuchado, en Austin, Texas, que está espectacular, en donde ahí son los lanzamientos de toda la tecnología y el mundo online más increíbles. Me tocó ver en su momento, en el 2014 o 2015, a Elon Musk hablando de cómo quería abrir SpaceX, que todo el mundo decía, este güey está loco. Y la neta es que en ese momento nadie sabía ni quién era Elon Musk, muy poca gente había hablado de él, apenas estaba por lanzar Tesla y son de esas cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? Entonces creo que por eso mucho de mi presente y futuro tiene que ver con el tema de inspiración, con el tema de motivar a la gente. Y creo que es mucho por la pasión que le tengo a las cosas. Yo también soy un gran fan de las conferencias. Me gustaban mucho en físicas, obviamente ahorita en línea. Creo que es más fácil y es increíble cómo puedes asistir a varias pues, ciclos de eventos. Bueno, mi evento favorito que he visto aquí en México es el Link Monterrey. He ido en físico y en virtual, me encanta. Y Muy bien. tú has estado en gran... Dijiste que es hasta un hobby tuyo, conferencias tanto en México como en el mundo. Si pudieras Sí. decir como algunas que en México o en general que digas, wow, estas han sido las mejores, ¿cuáles dirías? Pues te digo, el congreso yo creo que más grande e increíble al cual he asistido es South by Southwest, de verdad, búsquenlo, sxsw.com, en donde realmente conoces de todo, ¿no? Fui a muchas conferencias también de marcas tipo de PayPal o tipo de Facebook, en Google directamente también, y tienen grandes congresos muy interesantes, ¿no? En los congresos tipo de SAP
y de estas plataformas enormes son realmente increíbles. Aquí en México incluso he llegado a dar conferencias como tipo en Merca 2.0, tienen su conferencia también, varias universidades como el TEC, en la Ibero, en el ITAM, etcétera. Y creo que no te podría mencionar a una sola en México que diga, bueno, realmente admiro muchísimo esto que están haciendo. No conozco algo específico. Sí están las de la AMBO, sí están las de IAB, que cada vez son mejores y demás, y me encantaban, como dices, verlas en temas físicos, que creo que sí es un poco diferente. Pero yo creo que hay mucho que aprenderle a los gringos en eso específicamente. ¿Y cuándo te empieza a entrar la hormiguita del mundo de la docencia? Porque ahorita todo lo que me has comentado, como que en ningún momento vi que te gustara enseñar. ¿Cómo En entró? ningún momento, en ningún momento. Creo que donde cambió toda mi perspectiva fue en el 2015. Yo ya llevaba un rato en el Palacio de Hierro y me invitan a ser mentor de Endeavor. Endeavor es una empresa que se encarga de impulsar a los emprendedores de alto rendimiento en México. Ahí ya empezaba a verse esta cultura un poco más y abriendo este tema. Y pues no había mentores de mercadotecnia digital en Endeavor en ese momento. Entonces me llaman para poder dar mi tiempo, literal pro bono, y ayudar a impulsar a empresas pequeñas que en ese momento tenían mucha potencial para crecer. Y digo, esto realmente empiezas a sentir las mariposas y la cosquillita de decir, esto es lo que yo creo que es lo que más me gusta. Entonces, yo, en lo personal, no tenía un tema de docencia para nada. Incluso siempre digo que fui de los peores estudiantes, de los que en la universidad me quedaba a dormir en la clase y cosas espantosas que no me enorgullece mencionar. Pero estando en el Palacio de Hierro y por ser parte del Grupo Val, también tomo un diplomado de alta dirección de empresas y conozco a la gente del ITAM y dentro de ahí me dicen, oye, nos interesaría muchísimo pues conocerte, esto ya un par de años después, en el 2017. ¿Por qué no hay un diplomado de mercadotecnia digital aquí? ¿Por qué no nos ayudas a desarrollar? Pues en conjunto con Jorge Romero y con Mónica Sacristán del ITAM, desarrollamos un diplomado y desde el 2017 hasta ahora estoy dando clases. Cada día doy clases en más lugares, ¿no? Doy clases en el ITAM, doy clases en una empresa española de digital que se llama ISDI, doy clases en Victoria 147, que es otro lugar de emprendedores, doy clases en Centro, en diferentes lados, la verdad. Se ha puesto como súper interesante. Y esto de ser docente, o sea, yo no me considero para nada un docente. O sea, soy una persona que me encanta mi tema y me apasiona el tema digital, pero no me considero un profesor como tal, sino más bien una persona que se puede sentar contigo a contarte historias que creo que pueden llegar a ser relevantes para lo que tú puedas hacer hacia adelante. Así es como lo manejo, que creo que es diferente. Claro, o sea, y lo noto porque, como te lo había comentado, creo que existe mucho material sobre ti explicando temas y lo explicas súper sencillo, pero también unas presentaciones increíbles. O sea, que más que enseñar el tema, como que de verdad estás enseñando la aplicación que has tenido en tu trayectoria. Y sabes mucho de cómo, por ejemplo, ahorita en esta etapa universitaria que me contabas que te dormías y así, no te pregunté, pero ahorita que salió este tema, ¿qué visión te dieron tus padres del mundo? O sea, durante joven, niño, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Qué buena pregunta, Edgar. La verdad es que este, pocas veces menciono tanto a mis papás y creo que ellos han sido como lo más sólido que he tenido en mi vida y es una base impresionante y es una de estas cosas que para mí la familia es lo más importante, ¿no? Y creo que mucho de lo que hicieron ellos fue tratar de darme como la mejor educación que yo escogiera, incluso desde la escuela escogieron una escuela laica y que tuviera inglés todo el tiempo y me dejaron escoger la universidad que yo quisiera y me abrieron las puertas, ¿no? Y creo que siempre me han impulsado a lo más importante, a ser yo, no a querer ser nadie más, a no querer encajar en ningún lado, sino a ser yo y cómo desarrollarlo. Y nunca fueron de ponerme límites en ningún lado, sino más bien lo que han hecho con mis hermanos y conmigo siempre fue apoyarnos al 100% sin ningún límite, en todo lo que ellos hayan podido, impulsarnos, escucharnos y más que nada estar ahí, que creo que es lo más valioso, ¿no? Y es una de las cosas que yo quiero llevar ahora con mi familia, ¿no? El dedicarnos el tiempo, el estar con nosotros e impulsarnos desde pequeños, así fue, ¿no? Y en la universidad creo que lo que me abrió, la verdad es que lo que me abrió
el mundo fue el estudiar fuera. Y sí es altamente recomendable el tratar de salir y vivir en otro país, en otro idioma, en otra cultura que realmente te abre por completo, ¿no? Creo que pues, el tema de Internet para nuevas generaciones como tú ha hecho eso de una forma mucho más rápida y mucho mayor, pero aún así el interactuar con gente de otros países, otras culturas que piensan totalmente diferente, te hace tener como esta amplitud y cambio y diferentes perspectivas de manera muy interesante. Y de hecho, creo que la mejor forma de aprender un idioma es irte 6 meses al país natal del idioma. Creo que te va a dar más que cualquier... Lo he vivido justamente cuando me fui un verano a Los Ángeles a hacer un verano de la escuela. Es como de... Es una necesidad propia el... Por un lado la independencia de no están tus papás y por el otro lado de... O sea, si no le intentas el hablar, pues a ver qué haces, ¿no? 100%, 100%. Sí, yo cuando estuve en Canadá estuve 6 meses y en esos 6 meses me rompí la clavícula y estando yo solo tenía que hacer, o sea, tenía que hacer el súper y lavar mi ropa. O sea, fue realmente toda una aventura muy interesante de entender que pues ya eres adulto y tienes que depender de ti mismo, ¿no? Entonces creo que la verdad es que yo sí impulsaría mucho a los alumnos estudiantes que vayan a estudiar fuera si es posible o que se den unas semanas, unos meses fuera para entender otros países, otras culturas, ¿no? Pero Ahora, bueno, sí, me mencionaste ya cómo entra en tu vida el tema de la docencia. Ahora, un tema que ya me habías mencionado un poco del emprendimiento, que un poco lo dejaste al regresar a Palacio. Bueno, son dos preguntas, pero creo que van encadenadas. Y me contestas según el orden que quieras. Es, sí. para ti, qué quiere decir esta palabra que usas mucho, que es que eres un solopreneur? Mm, ¿Y cómo te desprendes finalmente del mundo corporativo? ok, buenísimo. Perfecto, porque bajo, pues en el 2015, o sea, yo estuve en el Palacio de Hierro del 2008 al 2010 y luego regresé del 2011 al 2017, ¿no? En el 2015, cuando empiezo a ayudar a los emprendedores, empieza a sembrar en mí esta cosquillita de poder aportar más allá de estar dentro de una sola empresa, ¿no? Yo, estos 6 años que están dentro del Palacio, hay una parte increíble y hay una parte muy difícil en donde seguía picando piedra para que la gente realmente se diera cuenta de la importancia del mundo online pues realmente no fue así hasta que salí, ¿no? Entonces, en el 2015 fue cuando bueno, en el 2013 fue cuando conocí a mi esposa, en el 2015 nos casamos y ella fue la principal en impulsarme realmente a seguir mi pasión, que era el mundo digital. Entonces, estuvo un par de años impulsándome a decir, es que ya no deberías estar ahí, te está quitando muchísima energía, podrías hacer muchísimo más. Y entonces empieza esta cosquillita de salir en el 2017, de salir y emprender, de salir y yo poner mi negocio, ¿no? Este, pues llevo más de 15 años recibiendo mi cheque quincenalmente, sigo pagando mi hipoteca, tengo muchos más gastos, ahora ya estoy casado, la verdad es que es muy diferente, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para salir al mundo y a ver quién me va a pagar por qué, ¿no? Entonces me tardé un tiempo, literal fueron como 2 años en decidirme, decir, bueno, voy a dejar mi vida corporativa atrás y a intentar poner un negocio, ¿no? En su momento iba a ser una agencia que diera servicios digitales y de activaciones y experiencias y demás. Y después de unos meses, le di un twist y fundé The Moonshot Company, que este año cumple ya 5 años, y es una consultoría en estrategia de marketing en esta era digital. Y impulso mucho el término, como dices, de solopreneur, porque es una empresa que no es que tenga millones de empleados, ni mucho menos, sino que realmente el eje principal es mi tiempo. O sea, el servicio que le doy a mis clientes, pequeños, medianos o grandes, es específicamente mi tiempo. O sea, la experiencia que yo he tenido con empresas, una metodología que llegué a desarrollar por todos estos años de experiencia para crear una estrategia de marketing para esta era digital. Y como lo hago es a través de pues, o consultorías o talleres, conferencias, coaching y pues tengo clientes de todos tipos de tamaños, de todas industrias. Y he tenido la suerte de poder realmente con esto
el objetivo principal era tener mi tiempo para podérselo dedicar a lo más importante, que es mi familia. Y ahora, pues, mi hijo acaba de cumplir 2 años y tengo la gran suerte de haber podido estar con él prácticamente todos los días de su vida, y estar con él muchas horas del día, ¿no? Que creo que era uno de los focos a los que estaba aspirando con salir y poner mi empresa. Entonces, no soy millonario ni mucho menos, pero tengo la vida que me gusta, tengo el tiempo que es estar con mi familia y con mi esposa y con mi hijo, con mis papás, con mis hermanos, con mis cuñados, etcétera. Y soy muy feliz, la verdad. ¿Qué fue para ti ganar el premio en Instailus? Estuvo increíble. La verdad es que el Stylus es una empresa de tendencias a nivel global que tenía mucha relación cuando estaba dentro del Palacio de Hierro. Y el año pasado lanzaron un programa que se llama The Change Makers, que son estas empresas que realmente están haciendo un cambio en su industria, en su ecosistema y en su país. Me nominaron y gané ese premio increíble que me llena de orgullo, porque pues mucho de lo que yo hago es tratar de estar con las personas, no tanto con las empresas. O sea, es conectar con las personas, ayudarles a que ellos puedan crecer sus negocios, sus empresas y sus objetivos. Y pues realmente fue algo increíble que me nominaran, incluso que me dieran este premio, ¿no? La verdad. Ahorita que me comentas cómo has visto este panorama y sobre todo que tienes lo mejor de los dos mundos que hablamos de eso, ¿qué cosas has notado que se están repitiendo? ¿Qué tendencias has notado que están pasando ahora en el mundo digital que digas, como que siento que esto ya pasó"? Bueno, yo creo que desde que empezó este tema online, mucho de lo que se ha hablado y de lo que se ha tratado de desarrollar es el tema de comunidad, ¿no? Creo que es una constante que se ha hecho, ¿no? Y se fue confundiendo con un tema de contenido y por eso son tan famosos los influencers y por eso nos llama tanto la atención el cómo cuentan sus historias, pero yo creo que lo principal y lo que buscan más empresas desde hace 15 años y lo mismo ahorita es generar tu propia comunidad. Entonces, ahora más que nunca es importante para cualquier marca, para cualquier empresa, para cualquier persona, tener a la comunidad que realmente conecte de manera mucho más profunda y desde entender muy bien y conocer muy bien el propósito de las empresas para que realmente generes esta comunidad y que haga la diferencia, ¿no? Y que realmente estén enlazados con tu producto, con tu servicio. ¿Por qué crees que la generación Z es la que va a salvar el mundo? Realmente creo que yo soy parte de la generación X y Millennial, estoy ahí justo como en medio, y la generación X éramos mucho de seguir las reglas y seguir un mismo camino. Los Millennials llegaron a enseñarnos un poco a disfrutar la vida y a disfrutar el ahora, y la generación Z son los que están preocupados por el futuro del mundo, y yo creo que tenemos mucho que aprenderles. Entonces, cada vez más me gusta hablar con estos jóvenes que realmente están preocupados por cómo hacer un mundo mucho más sustentable, mucho más inclusivo, por realmente generar mucho más diversidad y preocuparnos por el futuro, que creo que con los millennials estuvimos muy acostumbrados varios años a disfrutar el hoy y dejar todo lo demás, y creo que tenemos que empezar a preocuparnos mucho más. Entonces, estoy 100% seguro que ellos son los que nos van a ayudar a salvarlo. Ahorita, un tema que mencionaste hace tiempo ahorita hace rato el tema de Twitter, que comentabas que te la pasabas mucho aprendiendo ahí. He notado que Twitter es muchas veces, al menos en nuestra generación o en gente más joven, es como... Y bueno, te comento, hay un mito mucho en mi generación que es que abriste Twitter, no lo entendiste, un tiempo lo dejaste y regresas. Y hoy en día he visto que las más grandes personalidades o que las más grandes cosas, anuncios, es en Twitter. ¿Por qué crees que como que toda la gente importante, la gente que vea futuro está ahí? ¿Qué has notado de esa red? Mira, no sé si es toda la gente importante y que va al futuro. La verdad es que creo que es una red social súper interesante porque tanto puede ser súper hater y que sea todo negativo, a como realmente te puedas clavar en alguno de los temas que te apasionen y que puedas entender y conocer de cosas
de todo el mundo, increíble, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo lo uses tú. La gran mayoría de la gente no comparten nada, no tuitean, no escriben, sino que realmente escuchan y leen nada más. Y, y la gente que realmente sí se abre para poner su opinión, yo creo que es la más interesante. Y por eso me llama tanto la atención Twitter, porque son muchos puntos de vista totalmente diferentes de la gente y puedes aprender de todo eso. Pues ya depende de ti el cómo poder eh, entender esta red social y cómo poder mejorar un poco el cómo la vives y el cómo la llevas. Lo he Okay. notado mucho y sobre todo he notado porque te digo que revisé mucho tu Twitter para prepararme y he notado que es muchos, muchos artículos súper interesantes. De hecho, recientemente hice una limpia de mi Twitter, digo, como que lo empecé a usar, empezar a seguir a gente que me interesaba, porque como tú dices, eso, o tirar chisme, o tirar hate, Es que, o por seguir la supuesto, conversación. sí, por supuesto que puedes ir a la parte negativa y llenarte de toda esta información, de toda la gente que está diciendo es que ve todo lo que está mal, y es que la pandemia, y es que la economía, y es que la política, y es que todo lo que está pasando, y es que en el mundo, y bla, bla, bla. Y por supuesto que te puedes llenar así una nube negra, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tú escoger a quién sigues, escoger a quién lees y decir, ok, yo quiero saber de este tema específicamente y en temas de coaching, de liderazgo, de marketing, de los temas que me gustan muchísimo a mí, pues yo tengo mucho más curado mi timeline y es mucho más inspirador y trato de compartir las cosas que yo voy leyendo y que me gustan y que digo, es que esto le podría servir a alguien más, tratar de compartirlo, ¿no? Y llevarlo al lado positivo, que creo que es lo más importante. Carlos, quería ver cómo estás de tiempo. ¿Tendrás 10 minutos más? 5 minutitos. Perfecto. Venga. Voy a concluir con... Por lo general, al final tengo unas preguntas concretas, pero estuvo tan buena la plática que solo voy a mencionar algunas para ya no Órale. quitarte más tu tiempo. Buenísimo. Entonces, empecemos. ¿Cuál es tu compra de 2,000 pesos o menos que ha impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses? Wow. De la compra que he hecho de 2,000 pesos o menos que ha impactado. Ok. Qué interesante. Pues creo que de las compras que he hecho más, no ha sido tanto para mí, sino para mi bebé. Y creo que de las compras que he hecho que no me arrepiento y que sigo compre y compre más, son libros. Hay un autor muy interesante, que es un ilustrador, que se llama Oliver Jeffers, que hace libros para niños increíbles, con mensajes súper positivos, que le encantan a mi hijo y que obviamente como la gran mayoría de la gente que tiene hijos saben, es repetir y repetir y repetir. Creo que han sido de las mejores compras que hemos hecho. Eso, específicamente para mi bebé. Si fuera para mí, yo creo que de las cosas que hayan costado menos de 2,000 pesos que me hayan impactado más, eh, son tal vez mis cuadernos, que realmente me fascina llenar mis cuadernos una vez o sea, que tengo un cuaderno por año y donde voy anotando absolutamente todo lo que hago, todo lo que voy pensando y sintiendo y demás, creo que también es algo que ayuda y aporta bastante. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Ok. Eh, que disfrute. Es que tengo como muchas recomendaciones. O sea, una serie que disfruté mucho, pero al mismo tiempo me movió mucho porque es muy fuerte, se llama Black Mirror, que está en Netflix. Black Mirror es como todo lo malo que podría llegar a pasar en el mundo en el tema digital. Eso es, ¿no? Y de libros, yo soy muy fan de una persona que se llama Scott Galloway, que es un profesor de la Universidad de NYU, que tiene un negocio que se llama Section 4 y tiene un libro que se llama The Four, que siempre recomiendo muchísimo. Yo creo que ahí lo recomendaría. Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy el peor haciendo esto. Ok, soy el peor lavando trastes. La verdad es que es algo que no me gusta absolutamente nada, no lo disfruto y soy bastante malo.
Ok. ¿Crees que es posible vivir una vida normal sin decir jamás una mentira? Sí, lo creo. Ok. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Mm, Hábito inusual. Como tu guilty Este, pleasure. ok, es que es diferente el guilty pleasure a tener un hábito que sea inusual, este, que Bueno, tenga como constantemente. Yo algo que creo que, digas, es muy raro, pero yo lo veo normal. ok, está muy bueno. La verdad es que creo que de hábitos de ese estilo es que, em, no sé, todas las mañanas cuando me despierto, le pongo, doy de desayunar a mi hijo y le pongo 20 minutos para que vea iPad y vea caricaturas y demás, así literal 20 minutos. Y en esos 20 minutos hago ejercicio y algo nuevo que he empezado a hacer es dar gracias por algo específico. Es algo bastante inusual y no todo el mundo lo hacemos. Y es una práctica que tiene mi esposa desde hace muchísimos años. Y ahora estoy tratando de meditar y de dar gracias. Es algo inusual, no todo el mundo lo hace y lo recomiendo mucho. Dime una frase que te ha cambiado la vida o que te guste mucho. Ok, carpe diem. Carpe diem significa seize the day. O sea, aprovecha cada uno de tus días. Esa es la frase que tengo que todos los días la veo, todos los días la tengo en diferentes lados para recordarme a que hay que disfrutar todos los días. Ahora sí, Carlos, voy a pasar a la pregunta final. Ya no quiero quitarte más tu tiempo. Como te dije, me la pasé genial. Eres una persona con la que se puede pasar hablando horas y horas. Más Sí, pues no, se adelante me pasó el tiempo rapidísimo. quisiera que grabáramos más. Y de Gracias, verdad, Edgar. muchas gracias por todo. La última pregunta es, si no tuvieras que usar tu nombre, tu profesión, tus logros, cómo te describirías a ti mismo si tuvieras que escribir sobre ti? Ok, es una buena también. Yo como llego normalmente a mis clases a presentarme o en conferencias y demás, siempre digo que soy una persona feliz, eh, que me encanta disfrutar mi tiempo, mi familia, mis amigos y que soy un apasionado por los deportes y por el mundo digital, simplemente. Y todo el mundo me dice Silis, entonces, con gusto, díganme Silis. Edgar, cuando quieras, lo que quieras, preguntas, dudas, lo que sea, estoy súper abierto. Gracias por la entrevista, estuvo muy interesante y te deseo muchísimo éxito. Te Mil mando un gracias, gran abrazo. Carlos. Ahí Cuídate estamos lo que mucho. necesites, ¿va? Gracias.